Buenas noches, jóvenes. Hoy vamos a continuar con los temas que nos corresponden. Hoy vamos a avanzar lo que es el tema del adjetivo. Vamos a ir recordando este tema que ya hemos ido avanzando a través de los años. Este tema se lleva desde lo que es primaria. Sin embargo, vamos a ir recordando para poder trabajar en función al tema que hoy nos corresponde. Les voy a pedir que vayan tomando atención y que también, en lo posible, tomen apuntes para que puedan comprender mucho mejor. El tema es el adjetivo. Vamos a hablar sobre la definición, la clasificación y vamos a dar ejemplos de acuerdo a la clasificación del adjetivo. ¿Listo? Como pueden observar acá en la imagen, los adjetivos hay de diferentes tipos. Dentro de una clasificación se puede clasificar por tamaños, por forma, color, temperatura, sabor. Dentro del tamaño, si es grande, si es pequeño, mediano, alto, bajo, grueso, delgado y demás. Después tenemos de forma que pueden ser redonda, cuadrada, puede ser color, si es amarillo, si es blanco, si es plomo, si es gris. Temperatura, si está frío, si está caliente, si está tibio. El sabor, si es salado, amargo, soso. Entonces, los adjetivos, hay una gran variedad y vamos a ir desarrollando poco a poco. Vamos a empezar y recordar. ¿Qué son los adjetivos? El adjetivo es una clase de palabra o parte de la oración que califica al sustantivo. Ya sabemos qué es el sustantivo, en temas anteriores hemos avanzado. Se denomina nombre o sustantivo. Ya es la persona o el objeto de quien se habla en una oración. Entonces, el adjetivo se va a encargar de calificar al sustantivo, que aporta información adicional o complementa su significado del sustantivo. El adjetivo se coloca delante o después de un sustantivo, concordando en género y número. Cuando hablamos de género nos referimos a que si va a ser masculino o femenino, y cuando hablamos de número si va a ser en singular o plural. Por decir, si nosotros ponemos el sustantivo árbol, podemos ponerle un adjetivo. Árbol grande, árbol frondoso. Entonces, ese grande, ese frondoso son los adjetivos que están calificando, que están ampliando la información acerca de ese árbol. ¿Ya? Entonces, el adjetivo cumple esa función. En cuanto a género y número, tiene que haber concordancia. ¿Ya? No podemos decir las casas grandes, o en este caso estaría bien dicho, las casas grandes. Estamos utilizando el plural tanto para el sustantivo como para el adjetivo, ¿ya? Entonces, eso es lo que vamos a ir poco a poco ir explicando. También el adjetivo puede expresar, dice, diversas características como cualidades, dentro de las cualidades bello, si es alto, bonito, estados, soltero, triste, feliz, actitudes, activo, idealista, pensativo, posibilidades, probable, increíble, procedencia o nacionalidad, mexicano, argentino, y entre otros. De esa forma es que el adjetivo puede llegar a expresar diferentes cualidades o estados. Va a ayudar siempre a generar que el sustantivo se amplíe, o sea, que aumente el significado del sustantivo, ¿ya? A eso se refiere. Ahora sí, los tipos de adjetivos. Existen tipos o categorías de adjetivos que se emplean a diario a fin de destacar las características. Entre estos tenemos los adjetivos calificativos, tenemos los adjetivos demostrativos, los posesivos, tenemos determinativos o determinantes, así se llaman, indefinidos, numerales y gentilicios. Vamos a ir desglosando uno a uno cada uno de estos adjetivos para poder explicar y dar un ejemplo. Cuando hablamos de adjetivos calificativos nos referimos que son aquellos que describen o califican al sustantivo o al sujeto de la oración al resaltar
una o más cualidades. Dentro de los adjetivos calificativos podemos encontrar los siguientes: lindo, feo, alto, bajo, simpático, nuevo, viejo, amarillo, delgado, alegre, afectuoso, etc. ¿Ya? Como pueden ver, la lista de adjetivos calificativos es amplia. Por ende, entonces podemos utilizar cualquiera de estos acompañados de un sustantivo. Ejemplo, en una oración: su hija es muy alta. Aquí nos está hablando, el sustantivo aquí va a ser hija. Y nos está diciendo que es muy alta. El adjetivo calificativo está aquí. Miren, algo que tenemos que tomar en cuenta, lo que hace rato decíamos, tiene que haber concordancia en número y género. Hija está en femenino, entonces aquí el adjetivo también está en femenino. Alta. Si fuera hijo, sería masculino, y entonces el adjetivo también tendría que cambiar a masculino, como decir, su hijo es muy alto. Entonces, ahí es donde tiene que haber concordancia. El número, aquí cuando decimos su hija estamos hablando de una sola persona en singular. Cuando decimos alta, también estamos hablando de un adjetivo en singular. Si fueran sus hijas en plural, acá también tendríamos que pluralizar el adjetivo calificativo y decir sus hijas son muy altas. Pero en este caso, la concordancia está en singular. Tenemos que tomar en cuenta eso. ¿Ya? Número y género. Otro ejemplo tenemos: el coche azul es de mi tío. Acá el adjetivo calificativo que está ampliando la información de este sustantivo, que sería coche, es azul. ¿Ve? El coche azul. Luego en el otro ejemplo, el libro es corto, ¿ya? Y se lee sin problemas. Esto en cuanto a los adjetivos calificativos. Continuamos. Los adjetivos demostrativos determinan una relación de proximidad que existen en relación al sustantivo del que se habla. Por ejemplo, demostrativos, que están demostrando. Este, ese, eso, esa, aquel, aquellos, estos, esas, esos, aquellas. ¿Ya? También está tanto en singular como también en plural. Entonces tenemos que tomar en cuenta. Ejemplo: este apartamento es mío. Aquella lavadora es buena. Esas mantas hay que lavarlas. Están demostrando. Tus guantes de cocina son estos. Entonces, esta clase de adjetivos son los demostrativos. Tenemos otro tipo de adjetivos que serían los posesivos. Se caracterizan por atribuir al sustantivo una idea de pertenencia o posesión. Estos adjetivos pueden ir antes o después del sustantivo. Tomemos en cuenta, los adjetivos posesivos van a tener cierto tinte de pertenencia o posesión. O sea, ¿qué quiere decir? Que es mío, que es tuyo, que es de él. Entre estos tenemos los adjetivos posesivos: mi, tú, su, nuestro, nuestra, vuestro, mis, tus, nuestros, nuestras. También toman en cuenta aquí lo que es singular y también plural. Ejemplo: mi pulsera es de zarcillos. Aquí el adjetivo posesivo es mi, donde está indicando propiedad de la posesión. ¿De quién es la pulsera? De mí. ¿Ve? Ese libro es mío. En nuestra casa tenemos una chimenea. En nuestra casa, ¿de quién es la casa? Nuestra. Entonces, cuando hablamos de adjetivos posesivos, nos referimos a eso, a la pertenencia, a la posesión de algo, a que es tuyo. ¿Esos zapatos son tuyos? Su presentación fue breve. Ya, entonces los posesivos tratan de pertenencia, como indica su nombre. Los adjetivos determinativos o determinantes, ¿ya? Se los conoce como determinativos o también se los conoce como determinantes. Son adjetivos que introducen o identifican el sustantivo en la oración, por lo que no lo escribe, sino que lo especifica y limita su alcance. Son adjetivos ampliamente utilizados y que concuerdan en género y número con el sustantivo. ¿Ya? Igual, tiene que haber esa concordancia entre género y número. Ejemplo: algunas amigas. Aquel perro chiquitito es lindo. Esta pelota.
¿ya? Entonces, los determinativos se van a encargar, dice, de identificar en un sustantivo, especifica y limita. Va a encargarse de especificar y limitar el alcance, ¿ya? Por eso dice aquí, algunas amigas, aquel perro, esta pelota, ¿ya? Va a determinar en concreto algo específico. Adjetivos indefinidos son adjetivos que se identifican por no precisar suficiente información en relación al sustantivo. Esto es diferente al anterior. Estos son indefinidos, en cambio el otro era en específico. Este no. Los más utilizados son algunos, tantos, bastantes, cierto, cada, cualquiera, demasiadas, escasos, demás, etcétera, etcétera. Por ejemplo, pocos maestros asistieron a la reunión. Algunos alumnos son deportistas. Tal pregunta me asusta. Cada uno dará su opinión. Son indefinidos, ¿ya? No precisan nada. Nada en concreto. Los adjetivos numerales, este tipo de adjetivos expresa la cantidad numérica del sustantivo. Al que acompañan, estos pueden ser cardinales, los números cardinales, pueden ser los números ordinales, los múltiplos y los partitivos. ¿Qué quiere decir? Entre estos, como van a expresar cantidades, pueden ser los cardinales 1, 2, 3, los números que nosotros habitualmente utilizamos. O los números ordinales, que serían primero, segundo, tercero, quinto, sexto, décimo, décimo primero, décimo segundo. También los múltiplos, doble, triple, cuádruple. Los partitivos, que serían medio, tercio, quinto, un cuarto y demás. ¿Ya? Este tipo de adjetivos se encargan también de mencionar una cantidad. Por ejemplo, hace 2 años que nos vimos. Lo llamé 3 veces. Quedó de segunda en la competencia. Es la 5ª vez que vengo. Aquí estamos utilizando estos adjetivos que son los numerales, que van a ayudar a expresar una cantidad, ¿ya? Agrega media taza de agua, compra 1/4 kilo de carne, ¿ya? Entonces, esto que expresa cantidades, estos adjetivos se encargan de expresar cantidades. El adjetivo gentilicio. Este identifica el origen de las personas u objetos, el cual puede referirse a un continente, como será América, África, Europa, Oceanía, un país, Bolivia, Brasil, Argentina, una región o provincia o ciudad. Sin embargo, el gentilicio es más empleado en referencia a los países. Por ejemplo, su hija es mexicana. A las personas que son de México les decimos mexicanas. A las personas que son de Cochabamba les decimos cochabambinos. Entonces el gentilicio es eso. Identifica el origen de las personas o también de los objetos. ¿Ya? Aquí mis primos son asiáticos. Él es madrileño, o sea, de Madrid. ¿No? Entonces el adjetivo gentilicio se va a encargar de eso, de identificar el origen de las personas. ¿Ya? Vamos a hacer una pequeña recapitulación de lo que son los adjetivos. ¿Ya? El adjetivo calificativo se va a encargar siempre de mostrar una cualidad, alto, bajo, bueno, malo, bello, feo. El gentilicio, el adjetivo gentilicio, que es el último que vimos, va a señalar un lugar de origen o una nacionalidad. De Venezuela, venezolano, de Colombia, colombiano, por decir, de la ciudad de Lima, limeño, de la ciudad de Tarija, tarijeño, por decir, del pueblo de Tupiza, tupiceño. Entonces, ese es el gentilicio. Va a siempre mostrar o señalar un lugar de origen o nacionalidad. El adjetivo numeral siempre va a expresar una cantidad o un orden. Primero, segundo, tercero, 1, 2, 3. Indefinido,
una cantidad en forma imprecisa. Demostrativo, una ubicación en concreto y específica. Y el posesivo, a quién pertenece el sustantivo de pertenencia. ¿Verdad? Bueno, jóvenes, entonces estamos recapitulando este tema que a nosotros nos importa bastante para poder seguir trabajando. Gracias por su atención.